En la siguiente presentación vamos a hablar del teorema del coseno. Para comenzar, analicemos la siguiente situación. Un arquitecto necesita construir una rampa como se muestra en la siguiente figura. Observemos que los datos con los que contamos son dos lados, uno mide 2 metros y el otro 7 metros, y el ángulo comprendido tiene una amplitud de 65 grados. Nos pregunta, con los datos que se muestran en la figura, ¿podrá el arquitecto calcular cuánto vale la longitud de esta rampa? Recordemos, para la resolución de un triángulo rectángulo, contamos con dos herramientas, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Si observamos el triángulo de nuestra situación problemática, no podemos asegurar que sea un triángulo rectángulo, ya que no nos da el dato de que uno de sus ángulos mida 90 grados. Por otra parte, para resolver cualquier tipo de triángulos, conocemos el teorema del seno. El teorema del seno vincula un lado con el ángulo opuesto. Si observamos el triángulo de nuestro problema, no tenemos ese dato, es decir, no tenemos el par lado-ángulo opuesto. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a una nueva herramienta que es el teorema del coseno. En un triángulo oblicuángulo ABC, vamos a trazar la altura correspondiente a la base BC y la vamos a llamar H. El punto donde la altura H corta a la base BC lo vamos a llamar H. Como recordarán, la altura es perpendicular a la base, por lo tanto nos van a quedar determinados dos triángulos rectángulos, BHA y CHA. Recurriendo a las herramientas ya conocidas para la resolución de triángulos rectángulos, podemos decir, en el triángulo rectángulo BHA recto en H, por el teorema de Pitágoras, C al cuadrado es igual a BH al cuadrado más H al cuadrado, y lo vamos a llamar 1. Cabe destacar que los lados del triángulo pueden ser nombrados por la letra imprenta minúscula o por los vértices que unen el mismo, como en este caso lo hicimos con el lado BH. Observemos que se coloca una línea arriba para denotar que nos estamos refiriendo al segmento BH. En el triángulo rectángulo CHA recto en H, vamos a utilizar las razones trigonométricas. En este caso, el coseno. Podemos decir que el coseno de C es igual a HC sobre B. Despejando el lado HC, decimos HC es igual a B por el coseno de C y lo vamos a llamar 2. Observando el triángulo ABC, podemos decir que el lado A es igual a BH más HC por ser la suma de estos segmentos. Entonces, despejando, BH es igual a menos HC. Pero, volviendo a la relación número 2, habíamos dicho que HC es igual a B por el coseno de C. Si reemplazamos, nos queda que BH es igual a menos B por el coseno de C, que la vamos a llamar 3. Reemplazando 3 en 1, obtenemos que C al cuadrado es igual
a a menos b por coseno de c al cuadrado, que era lo que correspondía a BH, más h al cuadrado. Desarrollando el cuadrado de un binomio, recordemos que la fórmula del cuadrado de un binomio nos dice que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por a por b al cuadrado. Entonces vamos a obtener que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de c más b al cuadrado por el coseno al cuadrado de c más h al cuadrado, y lo vamos a llamar 4. Retomando, dijimos que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno del ángulo c más b al cuadrado por el coseno al cuadrado de c más h al cuadrado, y la habíamos nombrado con el número 4. Pero al principio habíamos obtenido que coseno de c es igual a hc sobre b. A esta expresión, que la vamos a nombrar con el número 5, la vamos a reemplazar en la expresión número 4. Vamos a obtener que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de c más b al cuadrado por hc sobre b, todo eso al cuadrado, más h al cuadrado. Como recordarán, la potencia es distributiva respecto del cociente, entonces la vamos a distribuir. Vamos a obtener que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de c más b al cuadrado por hc al cuadrado sobre b al cuadrado más h al cuadrado. Simplificando el b cuadrado que se encuentra multiplicando con el que se encuentra dividiendo, vamos a obtener la expresión 6, que nos dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno del ángulo c más hc al cuadrado más h cuadrado. Recurriendo nuevamente al triángulo rectángulo CHA, pero esta vez por el teorema de Pitágoras, podemos asegurar que b al cuadrado es igual a hc al cuadrado más h al cuadrado. Esta expresión, que la vamos a llamar 7, la vamos a reemplazar en la expresión anterior que habíamos nombrado con el número 6. Vamos a obtener que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 por a por b por coseno del ángulo c más b al cuadrado. Es decir, que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno del ángulo c. Y esto se conoce con el nombre de teorema del coseno. El teorema del coseno asegura que en todo triángulo el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que determinan. Es decir, que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno del ángulo a. De la misma manera, b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de b, y c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno del ángulo c.